Buenos días, estamos en el costurero de estelablog.com. Vamos a empezar con el trazo del básico de la blusa. En este video vamos a explicar primero la parte delantera. Los temas anteriores que deben haber visto para poder entender este video son las tomas de medida, cómo tomarle las medidas a las personas, el conocimiento de las partes del molde, y también debemos tener conocimiento sobre la teoría. Aquí tenemos las herramientas que debemos tener a la mano para no atrasarnos, para no estar improvisando. Y las medidas, tomarle las medidas a una persona con la que ustedes van a trazar el molde. Ya saben que las medidas de los contornos, lo que es cintura, lo que es el busto, esas medidas hay que sacarle una cuarta parte para poder trazar una parte del molde, y los que son los largos se aplican enteros. Empezamos trazando un rectángulo. Ese rectángulo debe tener como medida 1/4 de contorno de busto por largo de talle. 1/4 contorno de busto por largo de talle delantero, porque estamos trazando la parte delantera de la blusa. Yo me imagino que ustedes tienen unas medidas ahí, están trazando el molde con las medidas que ustedes tienen. Hacemos el rectángulo y dentro de este rectángulo es que vamos a trazar el molde de la blusa. Por esta línea hacia adentro marcamos una sexta parte del contorno de cuello. La medida de contorno de cuello casi siempre son 38-36 centímetros. Casi siempre lo normal del contorno de cuello son 36. La sexta parte de 36 son 6. Ese es el ancho del cuello. Y hacia abajo marcamos el ancho de cuello más 2. O sea, 6 más 2 son 8. Ya tenemos el cuello trazado. Vamos a hacer la línea de hombro. La línea de hombro usamos el ancho de espalda, que lo tenemos aquí del orillo de papel hacia adentro, y vamos a bajar la mitad de ancho de escote. La mitad de ancho de escote, tenemos de ancho de escote 6 centímetros, entonces bajamos 3 centímetros. Estos 3 centímetros los unimos con el ancho de escote y formamos la línea de hombro. De la línea de hombro hacia abajo vamos a trazar una línea recta sin medida. Desde la línea de hombro hacia abajo. Esta va a ser la línea de sisa. En esta línea de sisa vamos a marcar mitad de espalda más 1 centímetro. Aquí en este caso tenemos mitad de ancho de espalda 19 más 1 centímetro serían 20. Donde nos dé el largo de sisa, trazamos una línea utilizando la escuadra. Observen cómo coloco la escuadra. La parte más corta aquí en el ancho, en el largo del papel, que nos quede bien derecha, utilizando el largo de sisa. Trazamos la línea. El largo de blusa es la línea de cintura. Aquí en la línea de cintura vamos a marcar 1/4 de cintura más 3 centímetros. La medida que yo tengo 17,5 más 3 centímetros serían 20,5. Y esta medida la voy a unir. La línea de cintura la uno a la línea de busto y formo el costado. Este es el costado de la blusa. Esta es la línea de cintura, la línea de busto, el costado, la línea de sisa, la línea de hombro, el escote. Vamos a formar la curva de la sisa. La curva de la sisa la formamos tomando la mitad de la medida
de la línea de sisa, que en este caso son 20, la mitad son 10, y en este punto entramos 2 centímetros. De línea de busto hacia arriba por la sisa vamos a subir 3. Entonces aquí subimos 3 y aquí entramos 2. Vamos a formar la curva. Desde el hombro hacia abajo lo hacemos recto, utilizando una regla, utilizando la escuadra. Te traza la línea recta. Y la curva la vamos a formar pasando por este punto. Lo podemos hacer a mano o utilizando una curva. Ya tenemos prácticamente la blusa hecha. Nos falta la medida de altura de busto para trazar las pinzas. Desde el hombro, la línea de hombro, la línea de hacia abajo, marcamos la altura de busto. En este caso tenemos 28, la altura de busto. Ponemos un puntico y con la escuadra, tenemos que utilizar mucho la escuadra porque la escuadra nos ahorra tiempo. Observen, colocamos la escuadra aquí en el orillo del papel y trazamos y la línea nos sale recta. Si ubicamos la escuadra bien recta, la línea nos sale recta. Esta es la línea de altura de busto. Esta es la línea de busto, esta es la línea de altura de busto. En esta línea de altura de busto voy a aplicar la mitad de separación de busto. La mitad de separación de busto son 9 centímetros aquí. Hay personas que tienen 8, otras que tienen 12. Eso depende de la medida que usted tome. Cómo tomar la medida la encuentra en el costurero de estelablog.com. Ahí están todas las explicaciones cómo tomar la medida. Aquí tenemos 9. Y bajamos esta línea verticalmente hasta la cintura. A cada lado de esta línea vamos a marcar 1,5 porque saben que la pinza tiene 3 centímetros de ancho, entonces 1,5 a cada lado, 1,5 centímetros a cada lado nos da 3. Y trazamos la pinza. Entonces vamos a restar el talle delantero. Si usted tiene de talle delantero 46 centímetros y de talle de espalda tiene 42, entonces 46 menos 42 serían 4 centímetros de diferencia. Eso es lo que tenemos que quitarle a la parte delantera por el costado para que nos quede parejo con la parte de espalda. Cuando tracemos la parte de espalda, ustedes van a notar y van a entender mejor esto. ¿Cómo vamos a trazar la pinza de costado? Repito, desde la línea de altura de busto bajamos 4 centímetros y desde esos 4 centímetros vamos a marcar la diferencia que tenemos entre el talle delantero y el talle de la espalda. Aquí tenemos ya la pinza trazada. Bueno, vamos a hacer ahora lo que es la corrección de sisa, que ese ha sido un problema para muchas personas, hacer la corrección de sisa. De la mitad de sisa bajamos 2. Y desde esos 2 vamos a marcar los 2 centímetros de corrección de sisa. Ya he explicado que hay personas que solamente hay que hacerles 1 centímetro de corrección de sisa, otros 2, porque eso depende también del busto de la persona. Observen cómo vamos a trazar esta pinza. Esta pinza la vamos a trazar en línea inclinada hacia el busto. Ya tenemos los 2 centímetros aquí marcados, que es lo que vamos a corregir. Y trazamos la lineecita de aproximadamente 7 centímetros de largo. Es una pinza que usted lo único que va a servir es para quitarle la bolsa que se forma en esa parte de la blusa cuando usted no hace la corrección. Ya tenemos la pincita trazada. Bueno, ahora vamos a proceder a recortar el molde. Ya sabemos que este es
un básico de la blusa, lo vamos a recortar sin dejarle pestañas, porque con este molde vamos a hacer diferentes transformaciones, vamos a hacer traslados de pinza de un lugar a otro, entonces lo recortamos sin pestañas. Observe cómo vamos a hacer para recortar. Empecemos primero arreglando la pinza de corrección de sisa. Esta pinza la vamos a anular, la vamos a cerrar. Vamos a colocar una cinta para asegurarla, porque ya esta pinza la tenemos que dejar cerrada. Colocamos la cinta y aseguramos la pinza. Aquí ustedes ven una diferencia que quedó entre los dos espacios, la parte de arriba de la sisa y la parte de abajo. Eso lo vamos a corregir. Llevamos la parte que sobresale, la más ancha, hacia la sisa para corregirla. Y por ahí es que vamos a recortar. Entonces empezamos por el escote, recortamos, hombro, la sisa. Ya sabe que vamos a recortar por la parte más salida. Más afuera de la blusa. Y ahora llegamos aquí al costado. Esta pinza se va a cerrar provisionalmente. Vamos a cerrar provisionalmente. Hacemos lo mismo como le he explicado, cómo cerrar las pinzas. Cogemos una parte, un costadito de la pinza y la llevamos hacia la otra línea. Que nos quede bien cerrada. Y aquí tenemos que hacer la corrección del costado. Por esta línea que corregimos es que vamos a pasar. Vamos a cortar. Todas las pinzas, cuando vamos a recortar un molde, debemos cerrarlas para que después nos esté faltando, ya como lo expliqué en la falda. Mire cómo nos queda aquí. Y mire cómo nos queda aquí. Si usted corta el molde sin doblar la pinza, todo esto que ha aumentado aquí al cortar con la pinza cerrada le va a hacer falta y la blusa no le va a quedar bien. Lo más probable es que le quede demasiado apretada. Me dicen que les queda una bolsa cuando cierran la pinza de corrección de busto. Eso es normal. Usted no le presta atención a eso. Cuando usted coloque el molde en la tela, le va a quedar bien. Después les explicaré cómo colocar el molde en la tela y todo. Pero en este momento usted deje la pinza así. Esta pinza tiene que quedar cerrada. Ustedes están viendo dos pinzas aquí en la blusa. Vamos a eliminar una pinza, pero eso se elimina trasladando la pinza para otra parte, pero eso ya es una clase posterior. Los invito a visitar la costurera estelablog.com. Allí encuentran, además de la teoría, también todos los videos del básico de la blusa, el básico de la falda. Encuentran temas relacionados con diseño, con tecnología textil.